Hola, ¿qué tal? Buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales junto a los abogados de Gallardo Law Firm, con los cuales vamos a estar compartiendo esta tarde, específicamente con el abogado Jesús Novo, a quien extrañábamos muchísimo. Gracias, abogado Novo, por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Un placer, como siempre. Bueno, tenemos un montón de temas. El primero, el régimen cubano responde a el tema de las deportaciones. En el día de hoy el régimen cubano ha hablado por fin del tema de las deportaciones. Podríamos ver cuál va a ser la actitud del régimen cubano con estas declaraciones. Vamos a ver, déjeme ver si, Aaron, si nos conectas ahí, por favor, en TikTok también, te lo voy a agradecer. Eh, y vamos a ver cuáles son la reacción de la administración del señor Miguel Díaz-Canel sobre las deportaciones de los Estados Unidos, y también vamos a estar hablando de una nueva demanda contra el gobierno federal, en este caso por las restricciones de asilo, específicamente por el fin del CBP-1 en la frontera sur, la Unión Americana de Libertades Civiles ha puesto otra demanda más sobre este tema. Primero veamos la reacción de Cuba a las deportaciones. Acaban de ver que la presidenta Claudia Sheinbaum llegó a un acuerdo con el presidente Donald Trump para evitar los aranceles del 25%. Ya le va a mandar 10.000 tropas a la frontera, otros dicen que 15.000. Petro no le duró ni 6 horas la pataleta, ¿no? O sea, al final reculó completamente. Pero bueno, dice Díaz-Canel que su caso no va a ser igual. Vamos a escuchar a Díaz-Canel. Para Cuba resulta inaceptable la deportación violenta e indiscriminada de migrantes en los Estados Unidos, las detenciones arbitrarias y otras violaciones de los derechos humanos, medidas que además se emplean como armas de presión política y chantaje contra los pueblos de nuestra América. El establecimiento de un centro de detención en la base naval norteamericana en Guantánamo, Este muchacho no sabe leer. en el que se pretenden cancelar decenas de miles de personas, constituye un acto barbárico. Es además una amenaza a la seguridad nacional de Cuba y de la subregión, y se trata de un enclave militar que ocupa una porción del territorio cubano en contra de la voluntad de nuestro pueblo y de nuestra nación. Alberga además un centro de detención y tortura que ha sido condenado por la comunidad internacional en múltiples ocasiones. La construcción de una perspectiva migratoria de paz, entendimiento y colaboración sin politización es un asunto que requiere de nuestro esfuerzo colectivo y mancomunado. Bueno, estas son algunas de las palabras de Díaz-Canel hoy. Una reunión de dictadores. Estaba el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Ya saben, les dejé por ahí mi comentario sobre estos acuerdos con Maduro, completamente asqueado de que alguien pueda acordar algo con el jefe de un narco cartel, sea Trump, sea Biden, sea quien sea. No hay, con ese tipo de regímenes no se negocia, excepto su salida del poder. El temita de Maduro. Estaba también el otro dictador asesino de Nicaragua que tantos nicaragüenses ha matado, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo. Y allí en esta reunión de dictadores, pues él estaba diciendo estas cosas porque quiere tener como una posición de lleguemos a un acuerdo. Básicamente lo que está diciendo es que que está en contra de las deportaciones de los Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, ¿esa ya es una posición firme? ¿Ya se lo comunicó a la administración del presidente Donald Trump? ¿Ya sabe cuáles van a ser las consecuencias que van a sufrir el pueblo cubano y el régimen cubano también por esta decisión de no aceptar las deportaciones? No sé, vamos a esperar. Es muy pronto todavía, pero les recuerdo que hay 42.000 cubanos con orden de deportación. 42.000, muchos de ellos que han cometido delitos a lo largo de décadas, y que, tienen una orden de deportación y que el régimen cubano no los acepta. El gobierno del presidente Donald Trump ha dicho claramente que va a deportar a las personas que tienen orden de deportación, y que aquellos gobiernos que no acepten a sus ciudadanos, pues entonces
tendrán consecuencias. Una son las tarifas arancelarias, lo vimos con Colombia. En el caso de Cuba y Estados Unidos, el comercio es muy poco. O sea, Cuba compra aquí, en Estados Unidos, el pollo, compra un montón de cosas. Entonces, habrá que ver si eso se lo van a reducir. No sé cuáles serán las medidas que pueda tomar. Pero sí sé, por ejemplo, el tema de las visas. Pasó en Colombia, 0 visas, ni de turismo, ni de reunificación familiar, ninguna visa para ciudadanos colombianos, cuando Petro dijo que no iba a recibir a los deportados. Ahora ya se están procesando porque Petro decidió recibir a los deportados. Entonces veremos qué va a pasar con el tema de Cuba. Es muy interesante y muy angustiante la posición del régimen cubano. Ahora, la demanda por CBP. Abogado, aquí tengo la demanda, déjenme se las comparto. La Unión Americana de Libertades Civiles dice que han demandado a la administración Trump por cerrar por completo el asilo en la frontera, una medida que pone en riesgo miles de vidas. Dice también que están utilizando falsamente el pretexto de una invasión como justificación para negar las protecciones de asilo expresamente otorgadas por el Congreso. Dice, bueno, que deben... que ya el caso ha sido presentado en el Tribunal de Distrito de Washington y que el gobierno debe garantizar el derecho a asilo en la frontera. ¿Qué le parece esto y qué perspectivas hay, qué posibilidades hay de que avance esta demanda? Yo considero, Mario, que la demanda, tal y como está puesta, puede que tenga éxito, porque en realidad ya esto se probó anteriormente. Eh, yo pensé honestamente que esta administración, con la experiencia que había tenido anteriormente, iba a hacer algo parecido, pero no necesariamente un cierre total y negarle la oportunidad de aplicar asilo a nadie. O sea, la ley internacional, la ley norteamericana, permite que las personas que huyen de regímenes donde sus vidas corren peligro, donde son perseguidos, apliquen para asilo en los Estados Unidos. Ahora, eh, obviamente, al cerrarlo completamente, me parece que lo que están buscándose es que esto en las cortes se gane, y es lo que va a pasar. Esta demanda, bueno, habría que ver exactamente cuáles son los elementos. Quizás donde podrían fallar es que si no tienen a una persona que ha estado aplicando para asilo y que se le ha negado la oportunidad de hacerlo, entonces puede que esta Unión de Libertades Civiles Americanas no tenga lo que se llama standing para poner esta demanda, porque ellos no están siendo afectados. O sea, ellos, y esto es una cosa muy importante en el derecho norteamericano, no cualquiera puede poner una demanda. O sea, tú tienes que afectarte a ti de alguna forma directamente. De lo contrario, tu demanda es frívola, es vacía, porque o sea, ¿cómo te afecta a ti? Y en este caso, si ellos tienen a alguien, no sé, de nuevo, no he leído exactamente todos los términos en los que ellos se están basando, pero si no tienen a alguien que ha sido negado, a quien se le ha negado el derecho a aplicar asilo, me parece que van a tener, exactamente en la doctrina de la demanda, sino por una cuestión técnica. No tienen legal standing, no tienen forma, porque no están siendo afectados directamente. Habría que ver, de nuevo, todo esto depende de quién va a ser el juez que lo va a tomar, y esto posiblemente va a llegar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, que en este caso tendría que analizar, o sea, de una forma constitucional, si eso no es permitido, que se cierre completamente la frontera y que no se le permita aplicar asilo a nadie. En mi opinión, si la demanda se pone de una forma correcta, quizás tenga éxito, pero sigo teniendo el miedo de que va a tener un problema con esto del legal standing. Bueno, el tema definitivamente está bastante trepidante, todo lo que está ocurriendo con la administración. Es muy rápido. Hemos estado súper pendientes el fin de semana. TPS de los venezolanos, mira, es algo que me faltó en el título. Abogado, con el TPS de los venezolanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué pueden hacer? Empecemos por ahí. Bueno, lo del 2021 no tiene problema, o sea, van a estar hasta septiembre, tienen su extensión, está permitida. Sin embargo, la designación del 2023, a partir del 5 de febrero, 60 días después, va a estar completamente cancelada. Esta es la decisión que ha tomado la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, y tiene todo su derecho a hacerlo. Ya se publicó, o se va a publicar el día 5 en el registro federal, y a partir de eso, bueno, pues son 60 días. Se basan básicamente en que ese TPS no tiene, o sea, va en contra de la seguridad nacional, y el análisis es bastante profundo. Me parece que en ese caso, tienen su razón. Quizás lo van a demandar. Sin embargo, en ese caso no creo que las demandas van a tener mucho éxito, porque
el secretario, o en este caso la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, tiene bastante poder en cuanto a lo que va, si designa o no designa este tipo de beneficios, en este caso el TPS. Como le digo, el 21 se va a mantener hasta septiembre, que fue cuando se había extendido. El del 23, desafortunadamente, son 60 días después del 5 de febrero. ¿Y qué pueden hacer esas personas para A estas quedarse? personas lo que les aconsejo es que apliquen para asilo o sea, si no lo han hecho. A muchas de estas personas habían aplicado para asilo, estaban en corte y mandaron a cerrar sus cortes porque había habido una orden de los jueces de inmigración, del jefe de los jueces de inmigración, que había dado el derecho a cerrar las cortes a todo el que tenía TPS. Obviamente ahora, si este TPS se cancela, hay que reabrir y recalendar esos casos de asilo, porque va a ser de la única forma que van a poderse proteger. Si no habían aplicado para asilo, van a tener entonces que aplicar para asilos tardíos. Definitivamente el asilo en estos momentos es lo que todo el mundo tiene que estar más o menos mirando. En todos los casos, no solamente los casos del TPS. Otra cosa importante, Mario, es las personas que entraron por CBP-1, las personas que entraron con parol, que no aplicaron para asilo y ya llevan más de un año aquí, van a tener problemas, van a tener que aplicar para un asilo tardío que puede o no se lo reconozcan. Los que todavía no han tenido el año definitivamente deben aplicar para asilo, porque estos paroles se van a revocar y el parol que se dio por CBP-1 se va a revocar también. Otra cosa importante de las órdenes ejecutivas del presidente Trump es que ha dicho que todas las personas que llevan menos de 2 años van a estar expuestos, si no tienen ningún tipo de beneficio de inmigración, a una deportación expedita. O sea, como lo que pasaba con las personas de 48 horas y 10 millas de la frontera, bueno, eso ahora lo ha extendido a 2 años. Esto también obviamente va a ser retado en las cortes, pero definitivamente el asilo es la solución, o por lo menos quizás no sea la solución total, pero es lo que hay que hacer en estos momentos para lo que pueda venir después más adelante. Yo estuve tratando de contactar hoy al Departamento de Seguridad Nacional. De hecho, lo hice el fin de semana. Desde el viernes y el sábado he estado escribiéndoles al Departamento de Seguridad Nacional. Lamentablemente no responden. Ya les he hecho llegar también información a las demás personas que conocen, a los que hoy están en el Departamento de Seguridad Nacional, explicándoles que es importante que no nos enteremos por el New York Times o nos enteremos por CBS News. Y es importante que ellos hablen y que digan, que den su versión de los hechos, porque de lo contrario no sabemos. Y ahora mismo lo que dijo CBS News de que van a revocar el parol, no sabemos, oficialmente no responden, no han dicho nada. Estoy esperando a que den esa respuesta oficial, porque no responden, sencillamente. Y eso... Entonces, lo que pasa con esto es que hay mucha mala información, hay mucho miedo, mucha gente que está metiendo miedo con o sin intención. Esto de las recompensas que se estaban pagando, esto todo es mentira, pero mucha gente está muy preocupada. Recibimos llamadas diariamente a montones. Es verdad esto de que están dando recompensas, de qué va a pasar. O sea, es absurdo, ¿no? Y basado precisamente en que no nos están dando información, no te dan información, no le dan información a los periodistas, pues entonces lo que dicen en las redes sociales, que como digo, la mayoría de las veces no está correcto, pues entonces eso es lo que la gente cree porque es el único que tiene acceso. Importante, yo les hice un resumito de todo lo que dicen los abogados siempre con esto, con lo que está pasando, y hoy lo repito rapidito. Si usted entró por CBP-1 y ya tiene su residencia, no tiene ningún problema. Yesli, que me estás preguntando eso, no tienes ningún problema, ya tienes la residencia, tranquilo, no hay problema. Si usted entró por CBP-1 y ya aplicó a la residencia, tampoco tienes ningún problema, tienes la protección de la residencia, no te preocupes por eso. Si usted entró por CBP-1 y le faltan un montón de meses para aplicar a la residencia, debe aplicar a un asilo político, es lo que dicen los abogados. En caso de que no aplique un asilo político, pues entonces usted debe ser consciente de que se va a quedar, de que puede quedar sin documentado o de que puede tener problemas si lo para inmigración y demás. Entonces, eso por ahí. Si usted tiene corte antes del año y un día, el asilo político es vital. Le ha pasado a muchísima gente que van a las cortes allí en Texas y ¿qué pasa, abogado? Le dan una orden de deportación. ¿Usted tiene varios casos de eso? Definitivamente, y entonces en ese momento hay que apelar a esas órdenes de deportación, hay que hacer mociones para reabrirlas. O sea, y no siempre se obtiene, no todos los casos son satisfactorios. O sea, hay personas que han sido deportadas como tal. Y lo que pasa es que, de nuevo, entraron confiados en que, bueno, tenemos CBP-1, tenemos el parol, no va a haber problema ninguno.
tenemos corte, tenemos, sobre todo los cubanos, tenemos la ley de ajuste cubano al año y un día, no tenemos ningún tipo de problema. Adivinen qué, sí ha habido problemas, hay muchas personas que han sido deportadas, no con crímenes, personas sencillamente que no pidieron asilo, fueron a la corte, el juez les dijo, tienes que aplicarme para asilo, a la segunda corte no llevaron asilo y el juez le dio una orden de deportación. Algunos no los han deportado, algunos están todavía por ahí esperando hacerlo, a ver lo que se puede hacer, pero hay a quienes los han deportado. O sea, que esto es definitivamente... Todos lo conocen, disculpe que lo interrumpa, está la Cintumbare, todo el mundo la conoce, esa cubana que hacía videos diciendo que ella no venía aquí a trabajar y que no sé cuántas cosas más. ¿Por qué la agarra migración y por qué la tienen detenida en un centro de deportación esperando que Cuba la acepte para mandarla para allá? Porque no fue a la Corte de Inmigración, punto. Eso es. El tema, abogado, parol humanitario, también. Muchas personas que llegaron con parol humanitario están preocupadas. Esto es importante, señores. Si usted no es cubano, si usted es venezolano, nicaragüense, haitiano, de cualquier otro país, usted no tiene el beneficio de la ley de ajuste cubano. Tiene que aplicar asilo o regularizarse a través de un matrimonio, de una petición familiar. Eso es importante. Tome acción en su caso. Tome acción en su caso. Abogado, ¿qué más me iba a decir? Que, por favor, que lo interrumpí. No, básicamente eso, ¿no? Todo el que está dentro del año de haber entrado al país y no tiene, o sea, no tiene una petición familiar de un familiar inmediato, sobre todo. Porque de lo contrario, si se revoca ese parol, se van a quedar en el aire, no van a tener nada, no van a tener protección. Y ahí es donde están expuestos a que una deportación expedita, están expuestos a 40 problemas. O sea, definitivamente, todo el que lleve un año aquí, o sea, menos de un año, debe haber aplicado al asilo. Si está más de un año, que aplique aunque sea el asilo tardío. Pero, o sea, hay que protegerse. La cuestión es que hay que protegerse. Ahora, abogado, una pregunta que me hicieron ayer y no supe responder. Si una persona tiene, y yo sé que no, hay muchas preguntas y ahora voy a responder preguntas, discúlpenme, pero hay tantas dudas. Si una persona tiene la corte abierta y entonces entró por CBP One, tiene un parol y tiene la corte abierta. La persona que me preguntó me dijo, ven acá, si yo no presento asilo, ¿no me protege esa corte abierta? Si no es que tiene que esperar a la según... de nuevo, hay mucha confusión en cuanto a esto. En cuanto a eso, también muchas personas me han preguntado, ¿qué es lo que pasa? Si definitivamente te detienen, tú no has aplicado para asilo, no puedes aplicar todavía la ley de ajuste porque no llevas el año y un día, o sea, no tienes ningún beneficio inmediato, y revocan el parol que te dieron. Pues obviamente, si te detienen, según lo que dijo el presidente que iba a hacer, que de nuevo no sabemos si lo va a hacer de nuevo porque no han dado ninguna información, pero si es de verdad que van a poner a todos los que estén menos de 2 años en el país en un proceso de deportación expedita, puede que te detengan y te pongan, te deporten expeditamente. O sea, eso es una posibilidad. El hecho de que tú tengas una corte más adelante no tiene nada que ver. O sea, si te ponen en proceso de deportación expedita va a ser en detención y esa corte entonces se va a revocar. Esa que tú tenías después te la cancelan y vas a dar una corte inmediatamente en una semana dentro de la detención. O sea, tener corte no te da protección como tal. Si tienes un beneficio pedido ahí en la corte, eso sí te da protección, obviamente. Pero si solamente tienes una corte y no has pedido ningún beneficio, eso no te da protección. Ok, entiendo. Muchas gracias por la clarificación. Dice Vicente, el Canelo se bajará los pantalones o Trump le llenará la base naval de Guantánamo de cubanos y luego abrirá las fronteras para que inunden su propio país, invadan su propio país. Vicente, no sé, no sé. Yo creo que te veo muy positivo. Rosa María, mi hijo entró con I-220A, tiene asilo hecho, es cubano, lleva 2 años y 2 meses, 2 años y 6 meses, no tiene delitos criminales. ¿Qué debe hacer para aplicar a la residencia o la ley de ajuste cubano? Esperar, tiene cita con ICE el 4 de julio. I-220A, no creo que pueda aplicar a la ley de ajuste cubano. Bueno, la ley de ajuste cubano no tiene, sobre todo si tiene corte, cubano va a poder aplicar. Ahora, si aplicó asilo, obviamente eso es un beneficio que ha pedido y eso le da cierta protección. Lleva 2 años y 6 meses, de nuevo, está fuera del periodo ese de los 2 años que se supone que va a haber las deportaciones expeditas o no. De nuevo, vamos a ver, la I-220A, bueno, María Elvira prometió que iban a haber resoluciones, hasta ahora no hay nada. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Bueno, Tiene su cita con ICE, que vaya a su cita con ICE, definitivamente. Exacto. El tema de María Elvira hasta ahora no ha dicho más nada. Ella quiere hacer una manifestación multitudinaria de I-220A para pedirle a la administración Trump que haga algo, etcétera. Yo lo veo difícil como están las cuestiones ahora mismo. María Elvira el otro día la vimos salir pidiendo el fin de la licencia Chevron y la administración Trump le acaba de extender por 6 meses la licencia de Chevron para que le siga dando dólares al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, esa es la realidad. La política a veces es mucho más complicada de lo que pensamos. Un asco, por cierto, que Chevron esté negociando con la sangre y el dolor de los venezolanos.
Hola, si quitan la reunificación familiar, los casos quedarán pendientes para cuando se vuelva a retomar el proceso. Saludos. No sé cuándo se ha hablado de la reunificación familiar, no se ha hablado que la van a quitar. O sea, eso Está detenida. Esto lo sí, pero reportamos a nosotros hace una semana y pico, 2 semanas. Detenido está, sin nadie con reunificación, programa cubano de reunificación familiar, programa haitiano de reunificación familiar, ecuatoriano, colombiano, guatemalteco, El Salvador y Honduras. Eso está ya detenido. entiendo. Estamos hablando del parol de reunificación familiar. Ok. Parol de reunificación familiar, claro, eso es una cuestión, sobre todo lo que se hacía por la aplicación, por el app. Sí, Exacto. definitivamente eso, bueno, está parado, hay que ver lo que pasa. Ahora, todos los procesos de reunificación continúan, o sea, las peticiones familiares continúan ahí, eso no hay ningún tipo de problema. Exacto. Y sí, deben retomarlo. Hoy mismo hablé con una fuente cercana al gobierno y me dijo, no hay nada claro todavía. En cuanto haya algo claro, te voy a avisar. Entonces, señores, es paciencia y cuando ellos ya... Imagínense ustedes que ahora mismo el secretario de Estado, Marco Rubio, ahora también es el secretario interino de la Agencia de Ayuda de los Estados Unidos. O sea, ahora mismo hay un gelengue en buen cubano que está bastante complicado todo. Alguien me pregunta, voy a aplicar ya esta semana para la semana que viene, dice Navy, voy a aplicar la semana que viene para la residencia bajo paro humanitario. ¿Qué me aconsejas? Te aconsejo que apliques y que no se te olvide renovar el permiso de trabajo también. Aplicar para el permiso de trabajo, eso es importante. A mucha gente se le está olvidando. Si me dice ciudadano americano hace una semana, puedo ponerle a mi hija de 16 años que vive en Cuba el formulario N600K. No, tienes que ponerle una petición familiar primero, o sea, tu hija no vive contigo, tu hija no es residente, por lo tanto no es una ciudadana automática. Esto es una cosa que trae muchas confusiones. Tú no naciste ciudadano, tú no eres un ciudadano natural, y tu hija, o sea, nació cuando tú todavía no eras ciudadano, o sea, que tienes que poner una petición familiar y que ella venga para acá. Si ya una vez que venga con su residencia, si viene antes de los 18, posiblemente le puedas dar la ciudadanía, pero eso, o sea, es un procesito que va a tomar un tiempo. Mi mamá no tiene ID, el pasaporte se le venció este mes, debería sacarse el ID, pudiera pasar algo. Mira, no debe pasar nada. Tu mamá es una persona mayor, por lo que me imagino, por lo que me cuentas. No debe pasarle nada, pero si se puede sacar un ID, el ID del estado donde ella esté es tu identificación, es lo mejor que puedes hacer. Entonces, sí. Hola María Abogado, tengo un proceso de reunificación aprobado, ya con visa aprobada, pero estoy aquí en Estados Unidos. ¿Me puedo ajustar por el proceso de reunificación? Mi reclamación es un F2A. Todo depende de cómo entraste. Si tienes un parol o si entraste con visa, definitivamente puedes ajustar estatus. De lo contrario, no, o sea, no eres elegible. Y aun cuando estés casado con una ciudadana americana o con un ciudadano americano, o sea, tendrías que pedir un perdón provisional. Pero si entraste legalmente, sí puedes aplicar inmediatamente ajuste de estatus. Para el humanitario aplico en marzo a la residencia. ¿Puedo aplicar por bajos recursos? Si tienes bajos recursos, si estás en la cuestión de bajos recursos, si estás recibiendo ayuda, puedes aplicar por bajos recursos. Hasta ahora no hay nada de cambios con eso, ¿verdad, abogado? No hay ningún cambio. Sí, lo único que se demora un poco más, porque obviamente hay que aprobar esa petición, que entonces hasta que no se apruebe, no se somete la petición completa, porque es como si no se hubiera hecho el pago. O sea, toma un poco más de tiempo. De nuevo, yo entiendo que los fees ahora son bien fuertes, sin embargo, o sea, este no es el momento para estar aplicando con bajo perdón de pago. De nuevo, en mi opinión. Sí. Vamos por aquí. Mi esposo entró con I-220A, tiene asilo de hechos cubano, este es el que ya había leído. Sigo, mi hermana es I-220A con corte cerrada y no sabe qué debe hacer ahora. Su abogado no le responde. Rebeca, yo siempre, cuando las personas tienen abogado, siempre le digo lo mismo. Usted haga lo que le dice su abogado. Si su abogado no responde, insístale porque tiene que responderle. O sea, obviamente es una obligación profesional. Pero mientras usted tenga un abogado, tiene que hacer lo que su abogado le diga. O sea, siga los consejos de su abogado. ¿Cuáles son los requisitos para cancelar una visa fiancé? Eh, o sea, si la persona está aquí ya, obviamente lo que tienes que hacer no te cases y eso, esa visa fiancé es una visa de no inmigrante, esa persona tiene que salir si no se casa en los 90 días. Si no ha venido, pues sencillamente contacta a inmigración y dile que tú quieres retirar esa petición. I-220A, mi esposa es residente. ¿Es válido aplicar una petición familiar y a la vez a una residencia? ¿Tendré problemas si lo hago? Porque con la I-220A,
si no tienes corte, puedes aplicar. De nuevo, no está garantizado que te van a dar tu residencia, pero puedes aplicar. Una petición familiar no tiene ningún tipo de problema. Sin embargo, la petición familiar sí, con una I-220A no vas a ser elegible para hacer la residencia aquí. Además, vas a acumular ilegalidad. O sea, es complicado. Si eres I-220A, eres cubano y no tienes corte, debes aplicar a la residencia. Dice esta persona por aquí que dé la orden, esto con Canel, que dé la orden de combate y se meta para la base naval. A que no son guapitos, ¿va? Eso, para reprimir al pueblo, sí, orden de combate y aquí estamos guapos y estamos listos. No, no, dale, dale para la base de Guantánamo. Vamos a ver cómo queda eso de que hay que recoger el polvo de las cenizas y ensangrentada. Dale, que te quiero ver. Hola, soy cubana, entré por CBP-1 un año de parol, ya apliqué a la residencia con corte cerrada. ¿Qué riesgo tengo de ir a la cita? Mi parol está vencido. No tienes ningún riesgo. O sea, si aplicaste ya tienes un beneficio, por lo tanto no tienes la protección de esa petición de ese beneficio, o sea que no tienes ningún riesgo ninguno. Soy cubana, apliqué a mi residencia, a mi permiso de trabajo. Si ocurre lo de la revocación del parol, me puedo quedar sin permiso de trabajo si no me ha llegado el nuevo. ¿Y qué pudiera hacer en este caso? Definitivamente, si te revocan el parol y tu permiso de trabajo es a través del parol, automáticamente tu permiso de trabajo se revoca. Sin embargo, esto es algo importante que mucha gente no sabe. A pesar de que técnicamente tu permiso de trabajo está revocado, donde quiera que lo lleves, va a parecer que es válido y va a aparecer, o sea, por la fecha que tiene. Es un problema que tiene inmigración, no pueden, obviamente, ellos te mandan a decir, tú no tienes autorización, pero en realidad nadie más, lo sabes tú, lo saben ellos, pero más nadie lo sabe. Si lo pones en E-Verify, va a salir que tu permiso de trabajo está válido, aunque te han dicho que no. Bueno, pues ya sabes, está válido. Dice aquí Yunal Bisporra, Mario, me quedan 4 meses para la residencia y no tengo elementos para poner un asilo. ¿Qué me recomiendas? Portarte bien, cuidarte muchísimo y hacer las cosas lo mejor posible hasta que puedas aplicar a tu residencia bajo la ley de ajuste cubano. Sí, me llegó la carta de visa disponible por la reclamación de mi papá. Me dicen que se queda sin efecto porque ya entré por CBP-1. No pedí asilo. Tengo corte el 13 de marzo y ajuste cubano el 15 de marzo. Ok. Obviamente, si tienes una visa disponible ya y entraste por CBP-1, tienes un parol, podrías aplicar ajuste de estatus. Sin embargo, mi consejo es que esperes hacerlo a través de la ley de ajuste. ¿Por qué? Porque a través de la ley de ajuste es mucho más flexible, no necesitas un affidavit, o sea, tienes varios beneficios. Muchísimo. Sobre todo que lo tienes dentro de poco. Tengo asilo aprobado en diciembre del 24 con fecha retroactiva del 19. Ahora aplicando a mi Green Card, me casé en noviembre del 24. Mi esposa puede aplicar a la I-730 de asilo derivado. Mi caso fue un Non-proton. Ok. Si fue non-proton del 2019 y te casaste en el 2024, obviamente tu esposa no estaba casada contigo cuando te hicieron válido tu asilo, por lo tanto ella no va a ser elegible. Para que fuera elegible tenía que haber estado casada contigo en el momento que te dieron el asilo. Yo apliqué mi residencia y con el recibo mandé a cerrar la corte, pero me viraron los documentos porque según no tengo corte ni en línea ni sale nada. ¿Qué debo hacer? Porque la corte sería en agosto. Obviamente, bueno, hay que mirar si eres primera casilla, si eres segunda casilla. Si eres primera casilla, no te preocupes porque tengas o no tengas, sabes, corte. Si te dicen que no tienes corte, pues sencillamente no tienes ningún tipo de problema. Te van a dar tu residencia. Si eres segunda casilla, es diferente porque si tienes corte no vas a ser elegible. Ahora, si te devolvieron tus documentos porque dice que no tienes corte, o sea, tendrías que chequear con un abogado. Nosotros tenemos una forma de saber de que a pesar de que no aparece en el sistema, si tienes o no tienes corte, si tus documentos se han presentado a la corte o no. Lo que te aconsejo es eso, que busques la información de un abogado. Yo entré por parol humanitario. ¿Cómo haría para ajustar el estatus si tengo una visa de reunificación aprobada? Vemos a lo mismo, si entraste por el parol humanitario y tienes un parol, eso es una entrada legal, puedes aplicar a ajuste de estatus si tienes tu visa aprobada y hay un número disponible. No tienes que esperar a nada, lo puedes hacer ya. Si tienes otra forma de hacerlo, como decíamos, a través de la ley de ajuste y te falta poco tiempo, pues es preferible que lo hagas a través de la ley de ajuste. Entré por CBP-1, tengo corte en julio y aplico para la residencia en abril. Abril, mayo, junio, julio. Yo creo que te da tiempo que te llegue el recibo de la residencia, ¿no? Absolutamente, sencillamente vas a la corte y muestras tu recibo y te van a cerrar tu corte, no hay ningún tipo de problema. Ok.
Sigo por acá. Mi familia entró por paro hace 5 meses. Aplicaron a la residencia por ley de ajuste. Deben renovar el permiso de trabajo antes de expirar el parol. El permiso de trabajo tenían que haberlo pedido cuando aplicaron a la residencia. Eso es algo que no entiendo por qué tanta gente no lo han hecho. Si aplicaste a la residencia, tenías que haber aplicado un permiso de trabajo también para que te llegue, porque de lo contrario el otro se te va a vencer. Todavía está activo, ¿no? Me aplica. O sea, no entiendo tampoco por qué la gente no aplica. Eso es automático. Aplicaste la residencia, tienes que aplicar tu permiso de trabajo también. Ok, vamos a ver, soy de Cuba, entré por CBP con corte 6 días antes del año y un día. Si aplico asilo como recomiendas, ¿podré aplicar la ley de ajuste cubano? Sí, claro, puedes aplicar la ley de ajuste cubano. No, tranquilamente. Ahora debes aplicar definitivamente asilo, aunque sea 6 días, debes aplicar. 6 días, tú no sabes lo que puede pasar en 6 días. O sea, yo no me arriesgaría. No, y como están los jueces, que lo primero que te dicen es dónde está su remedio migratorio. Si tú no tienes un asilo, imagínate tú. Soy residente, estoy llenando el formulario I-130 para mi esposa e hijo. Hasta ahora, una sola duda. ¿Debo llenar 2 I-130 por separado para cada uno o poner la I-130 de mi esposa y con eso es suficiente? Esto es interesantísimo, porque si tu hijo es menor, poniendo solamente el formulario a tu esposa, tu hijo es derivativo de la petición. Si fuera ciudadano, tenías que ponerlo a uno a cada uno. O sea, esto no tiene sentido, pero así funciona inmigración. Eres residente, poniendo la petición a tu esposa, tu hijo es derivativo si es menor. Si fuera ciudadano, tienes que poner las 2 peticiones, una a tu hijo y una a tu esposa. José, una vez que tienes la residencia, ya no necesitas el permiso de trabajo porque ya eres residente en los Estados Unidos y ya por lo tanto puedes trabajar aquí. Soy cubano, entré por CBP One, 25 de este mes, tengo la corte y 17 días después aplico para la ley de ajuste cubano. ¿Necesito meter un asilo? Definitivamente sí. Totalmente, Mercy. Tienes que poner tu asilo de nuevo. 17 días. Me parece que es demasiado tiempo para estarse arriesgando. Exactamente. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Mañana a las 5 seguimos aquí. Seguiremos respondiendo todas sus dudas. Trataremos, son miles de comentarios. Estamos haciendo un esfuerzo tremendo. Hay personas también respondiendo a través de mi perfil de Facebook. En mi perfil de Facebook están respondiendo también personas que me están ayudando con todo esto para tratar de ayudar a la comunidad lo mejor posible y dar la información lo mejor posible. Siempre les pido, por favor, suscríbase al canal de YouTube. Es completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es darle seguir allí y activar la campanita para que no se pierdan las notificaciones. Mil gracias, abogado. De nada, Mario. Nos vemos. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like.